gustaría viajar a otros universos o tiempos? Quizás sea posible gracias a los agujeros de gusano, unos túneles que podrían conectar dos puntos del espacio-tiempo. Soy King of Nightmares y hoy te voy a contar todo sobre este fascinante tema. Suscríbete a mi canal y activa la campana para no perderte ningún estreno. Ahora sí, comencemos. Los puentes de Einstein-Rosen, también conocidos como agujeros de gusano, fueron propuestos por Albert Einstein y Nathan Rosen en 1935. Estos puentes son soluciones a las ecuaciones de la relatividad general que describen el espacio-tiempo como curvado por la materia y la energía. Conectan dos ubicaciones en el espacio-tiempo a través de una garganta o túnel. Los agujeros de gusanos son teorizados como túneles que pueden conectar diferentes lugares en el espacio-tiempo según la relatividad de Einstein. Pueden tener dos bocas con un horizonte de sucesos y una garganta entre ellas. Si uno hiciera una solicitud de subvención para investigar sobre los viajes en el tiempo, sería rechazada inmediatamente. Steve Hawking. Tipos de agujeros de gusano. Existen diversos tipos de agujeros de gusanos, algunos de los cuales podrían ser transitables, pero su existencia es altamente especulativa y carece de evidencia empírica. Los agujeros de gusano de Schwarzschild son los más simples y simétricos. Se forman al conectar dos agujeros negros idénticos por sus centros. Estos túneles espaciotemporales no son transitables, es decir, no se pueden pasar de una boca a otra sin ser destruidos por la gravedad infinita del centro. Los agujeros de gusano practicables son los más interesantes para los viajes espaciales. Se forman al conectar dos regiones del espacio-tiempo con una geometría especial que evita el colapso del túnel y permite el paso seguro de la materia y la luz. Estos puentes de Einstein-Rosen requieren la existencia de una forma exótica de materia o energía que tenga presión negativa y que pueda contrarrestar la gravedad. Los agujeros de gusano intrauniverso conectan dos puntos del mismo universo. Estos puntos podrían estar muy lejos en el espacio o en el tiempo, o incluso en ambos. Por ejemplo, un agujero de gusano podría conectar la Tierra con una galaxia lejana o con el pasado o el futuro de nuestro planeta. Los agujeros de gusano interuniverso conectan dos universos diferentes. Estos universos podrían ser paralelos al nuestro o tener leyes físicas distintas. Por ejemplo, un agujero de gusano podría conectar nuestro universo con uno donde haya vida extraterrestre. Interestelar. Para entender mejor cómo funcionan los agujeros de gusano y qué efectos tendrían sobre el viajero, podemos recurrir a un ejemplo o analogía muy conocido, la película Interestelar. En esta película, un grupo de astronautas usa un agujero de gusano para explorar otros planetas que podrían ser habitables para la humanidad. El agujero de gusano se encuentra cerca de Saturno y conecta nuestro sistema solar con otro muy lejano, donde hay 3 mundos potencialmente habitables. Sin embargo, estos mundos están cerca de un agujero negro masivo llamado Gargantúa, que tiene una influencia gravitatoria muy fuerte. Esto hace que se produzca un fenómeno llamado dilatación temporal, que hace que el tiempo pase más lento para el viajero que para el resto del mundo. Así, mientras los astronautas pasan unas horas en uno de los planetas, en la Tierra pasan décadas. Este efecto es muy dramático y tiene consecuencias emocionales para los personajes, que ven cómo sus seres queridos envejecen o mueren mientras ellos apenas cambian. La película Interestelar es una obra maestra del cine de ciencia ficción. En ella nos muestra cómo podrían ser los viajes a través de los agujeros de gusanos y qué retos y riesgos implicarían. Ciencia o ficción. No hay ninguna prueba de que existan los agujeros de gusano, pero algunos científicos han buscado formas de detectarlos o crearlos. Una forma de detectarlos sería observar sus efectos sobre la luz y la materia, como la lente gravitacional o las ondas gravitacionales. Otra forma de crearlos sería aprovechar las fluctuaciones cuánticas del vacío, que podrían generar microagujeros negros o microagujeros de gusano. Si se pudiera ampliar y estabilizar uno de estos microagujeros, se podrían obtener un agujero de gusano practicable. Los agujeros de gusano son un concepto fascinante y desafiante. Si existieran y se pudieran usar para viajar a través del espacio-tiempo, abriría muchas posibilidades para la ciencia y la aventura.
Algunos científicos han propuesto usar los agujeros negros como fuentes potenciales para crear agujeros de gusano. Según esta idea, la singularidad de un agujero negro giratorio podría convertirse en una boca hacia otro universo. Para ello, se tendrían que inyectar materia exótica en el agujero negro. Esta hipótesis se basa en las soluciones de Kerr, pero nadie sabe si son físicamente posibles o si existen agujeros negros giratorios en el universo. Además, habría muchos riesgos e incertidumbres asociados a este tipo de experimentos, como por ejemplo, ¿cómo se podría inyectar materia exótica en un agujero negro sin ser absorbido por él? ¿Cómo se podría controlar la estabilidad del túnel? ¿Cómo se podría volver al universo original? ¿Qué tipo de universo se encontraría al otro lado? ¿Sería habitable u hostil? ¿Habría alguna forma de comunicarse con él? Estas son algunas preguntas sin respuesta que plantean los agujeros negros como posibles generadores de agujeros de gusano. Hasta aquí el video de hoy. ¿Te parece esta idea factible o simplemente descabellada? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal y activa la campana para no perderte ningún estreno. Soy King of Nightmares y te deseo amargas pesadillas.